Sentémonos. Entonces, el mundo está en una crisis gravísima, y la Iglesia también, y la Fraternidad de San Pío X. Las tres partes de una crisis. Y lo más importante es la Iglesia, de que la Fraternidad no hace más que una parte, y que se hace seguir por el mundo, porque la Iglesia es la luz del mundo y el sal de la tierra. Y si no hay sal, antes de la refrigeración hubo corrupción. Y entonces, sal significa el contrario de corrupción, luz, evidentemente, el contrario de tinieblas. Sin la Iglesia, el mundo está en corrupción y tinieblas. Entonces, al centro está la crisis de la Iglesia. Pero veamos antes el background. Antecedentes. Como antecedente, el estado de los espíritus hoy, de las mentes. El hombre, estamos en este momento del siglo XXI hacia el fin, muy cerca del fin de un proceso de apostasía. La apostasía empezó hace 7 siglos, más o menos. Hubo, desde la encarnación de nuestro Señor, 3 épocas de la Iglesia que subieron, la cuarta época de 1000 años de cristiandad, y desde Lutero 500 años de baja. Y estamos en fin de estos años, estos 5 siglos de baja. Entonces, la apostasía. La apostasía significa el hombre que se aleja de Dios o que se quiere ponerse en el lugar de Dios. El hombre que quiere hacerse Dios. Para hacerse Dios, tiene que rechazar la realidad de Dios que lo rodea. Todas las criaturas, sabemos con la fe, sabemos que todas las criaturas son de Dios, Él es el creador y la creación es suya, de Dios. Entonces, para reemplazar a Dios, el hombre tiene que rechazar este orden de Dios en toda la creación y sustituirla con su propio orden. Entonces, el rechazo de la realidad, la liberación del hombre del orden de Dios. Ahora bien, el orden de Dios es realidad y el contrario de realidad es la fantasía. Entonces, el hombre moderno está en la fantasía, opuesta a la realidad de Dios. Ahora bien, la realidad de Dios se exprime más completamente en la doctrina de la Iglesia. La realidad es natural y sobrenatural, igualmente real. Partes complementarias de la realidad. Entonces, rechazando la realidad, si esta realidad se exprime en la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia no incluye la química, la realidad química, la realidad de la materia, pero la parte más importante de la realidad total se exprime más brevemente y claramente en la doctrina de la Iglesia. Alejándose de Dios y de la realidad, el hombre rechaza la doctrina, libera su mente de la doctrina, afirma la libertad de pensar como él quiere y no como la realidad se impone.
Entonces rechaza la doctrina y afirma la libertad. Afirmando la libertad, liberándose de la realidad, pierde el sentido de la realidad, perché quiere perder el sentido de la realidad, porque quiere perder el orden de Dios. Entonces quiere la fantasía, quiere la libertad, no quiere saber nada de la doctrina, una doctrina de afuera del hombre, de que viene de Dios, que se impondría al hombre. Esto es contrario a la libertad. Entonces, afuera la doctrina. Bien. Afuera la doctrina, fuera la realidad. La mente del hombre está libre, en un cierto sentido, libre de pensar lo que quiere, pero está completamente adrift, como un buque sin rumbo. aquí asientos, por favor, como quiere, cuando quiere, si quiere. No tenga miedo de pasar. Hay asientos. Por nada. No es obligatorio, padre. Afirmando la libertad, disuelve la realidad. Y entonces su mente es como un buque en el mar sin dirección, que se deja arrastrar por el corriente y por el viento, sin dirección, sin impulsión, sin timón. ¿Cómo se llama? ¿Timón? Sin timón. La mente está completamente liberada de la realidad. Y de aquí la dificultad para el hombre moderno de tomar en serio la doctrina. No quiere la doctrina. Y quiere, tengo un hermano mayor que me escribió un email hace 2 días. Querido, tú tienes que dedogmatizar tu cabeza. Dedogmatizar, porque él es un hombre de hoy y para él el dogma es lo que es más terrible. Todo dogma es malo para él y es una actitud muy común. En principio los católicos dicen, la doctrina, muy buena, sí, pero de hecho, tiene a muchos católicos también este instinto de libertad que hace que respetan en teoría el dogma y la doctrina, pero de hecho, como en las universidades dichas católicas de los Estados Unidos, por ejemplo, de hecho afirman la libertad de los profesores católicos en esta facultad católica de pensar como quieren, de libertad de pensamiento, libertad de research, investigación, libertad de investigación. Y quieren libertad de investigación. Los obispos tendrían que decir, no, vosotros no tenéis que liberaros de la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia es verdad y es un fundamento serio y sólido para construir encima de este fundamento. Vuestra tarea de profesores es de construir verdad sobre los fundamentos de verdad que os son dados por la Iglesia, no de juntaros a la fantasía del hombre moderno que es muy enfermo y muy tonto y muy estúpido.
Así tendrían que decir a los obispos católicos. Sí, estamos de acuerdo, somos americanos, entonces todos tenemos que buscar la libertad. No han entendido nada de la fe católica. Y no adoran la libertad. Se piensan todavía católicos, pero adoran, su Dios es de hecho la libertad. Son idólatras, sin saberlo tal vez, pero he aquí una buena parte de la crisis de la Iglesia. Es decir, que si los hombres no comprenden lo que es la realidad y no comprenden lo que es la doctrina de la realidad, no pueden ser católicos. Se piensan católicos, se dicen católicos, pero han perdido la esencia del catolicismo, que es agarrar la realidad completa, sobrenatural y natural, así como la Iglesia nos la entrega. Entonces, en las cabezas de la gran parte de los hombres modernos, no hay cerebro, sino sopa. Tienen sopa en la cabeza. Y están libres de la realidad. Pero ¿qué es uno que está libre de? Es un loco. Y los hombres modernos son locos. No están locos, sino son locos. Y siguen siendo locos. Y se dan cuenta que se dan cuenta hoy, poco a poco, que hay una situación terrible, pero rechazan los efectos, pero quieren las causas. Insisten para mantener las causas. Entonces, las mismas causas producen los mismos efectos, y entonces la crisis sigue. No me gusta este caos en la Iglesia, pero la libertad, sí. Me gusta la libertad, pero no me gustan las consecuencias de esta falsa libertad. Entonces, en la Iglesia oficial, digamos, sabemos todos que el Papa ha dado su dimisión, anuncia su dimisión para una semana, 28 de febrero, en una semana, y menos que una semana. Y leemos en los periódicos diversas explicaciones. Por ejemplo, hubo aparentemente una explicación falsa. Está amenazado por una acusa sobre finanzas o algo así, delante de un tribunal internacional. Aparentemente esto es falso, pero lo que parece muy verosímil es esta acusa que apareció hoy en los periódicos, en 2 periódicos italianos, que hay una red de homosexuales en la cima de la Iglesia, en el Vaticano y en toda la Iglesia. Corrupción, uno de los 4 pecados que gritan al cielo para venganza. Leí hoy horrores, son accesibles en YouTube, y hay películas con horrores de este tipo de corrupción. Y aparentemente después de Vatileaks, ustedes se acuerdan que el servidor del Papa, un Paolo Gabrielli, hombre italiano aparentemente muy honesto, muy limpio, que entregó a los periódicos muchos documentos de lo que estaba pasando bajo documentos secretos del Papa, entregó a los periódicos. Y después de este leak, fuga de papeles, de documentos,
el Papa instituyó un grupito de 3 cardenales jubilados que tendrían que investigar todo este problema de documentos y lo demás. Y aparentemente hicieron un reporte de 300 páginas, o 2 volúmenes de 300 páginas, un reporte secreto que dieron al Papa, y poco tiempo después, aparentemente nos dicen, el Papa decidió en el mes de diciembre su dimisión. Y anunció esta decisión hace una semana, 2 semanas, qué sé yo. Muy verosímil, porque el Papa mismo, todo digo al condicional, porque Dios solo sabe con certidumbre lo que está pasando dentro del Vaticano. Monsignor Lefebvre decía en los años 80, los 70, 80, que no sabemos, no conocemos nosotros, católicos, una pequeña parte del mal que está pasando dentro del Vaticano. Él se daba cuenta que hay mucho más de mal que pasa que lo que conocemos con certidumbre. Porque desde el Concilio Vaticano II, el mal está dentro, la masonería, con el Segundo Vaticano Concilio, la masonería se apoderó de la Iglesia, de la cima de la Iglesia, y tiene fuertemente desde aquel tiempo. La masonería, organización anticatólica. No se dejen engañar por los masones de apariencia buenos, filántropicos y todo esto. Es un engaño esto. La masonería fue fundada para destruir la Iglesia Católica. Y unos 3 siglos después de su fundación reciente en Inglaterra, en 1717, 2 siglos y mitad después, con el Concilio Vaticano, lograron apoderarse de la cima de la Iglesia. Hoy aprendemos, son cosas muy feas, pero tenemos que enfrentar estas verdades feas. Es cierto que Pablo VI fue él mismo homosexual. Y se dice hoy, parece hoy, que él eligió a homosexuales para ponerlos en lugares importantes, en puestos importantes de la Iglesia. Por eso es el Papa que estableció, que hizo lo más para establecer dentro de la Iglesia esta red de homosexuales de que sufre desde aquel tiempo la Iglesia. Los homosexuales constituyen una red, se apoyan los unos a los otros, están en los gobiernos también, son poderosos, son muy poderosos, y es una masonería, es una otra masonería, para así decir, una masonería de inmoralidad, y en la Iglesia mucho peor que en los gobiernos. Entonces, es un problema horrible. Y el Papa se dimitió. Dijo, me parece que esta explicación es verosímil porque el Papa del Concilio, que ha hecho todo para promover el Concilio, hasta incluso este año, el año pasado, su pontificado como cardenal, fue un fundador, un pensador del Concilio, amigo del Padre Grana. Parece entonces es un pensador, uno de los pensadores del Concilio, un promovedor y pensador del Concilio en los años 1960. Y desde aquel tiempo constantemente promueve el Concilio y las ideas del Concilio. Entonces, la crisis en la Iglesia es que después del Concilio, que disolvió la doctrina, que socavó la doctrina,
Y socavando la doctrina, socava las costumbres. Porque si no hay más verdadero y falso, no hay más bueno y malo. Hay que pensar en esto, pero es verdad. Entonces, la doctrina es verdadero o falso, y socavar el verdadero y falso de la doctrina significa socavar el bueno y el malo de las costumbres. Entonces, si el concilio socavó la doctrina, con, por ejemplo, la libertad religiosa, podemos volver a este tema, socavó en el mismo tiempo las costumbres. Y uno que insiste para socavar la doctrina, como el cardenal, el Papa Ratzinger, es incapaz de retomar las costumbres, porque estas costumbres disueltas y malísimas son la consecuencia lógica de su disolución querida de la doctrina. Entonces, para retomar las costumbres, para reconstruir las costumbres, las buenas costumbres, hay en primer lugar que enseñar de nuevo la verdadera doctrina. Ahora, los del concilio son incapaces, intrínsecamente incapaces de retomar la buena doctrina, son incapaces de reconstruir las buenas costumbres. Tienen una doctrina de disolución, es absolutamente normal que siguen costumbres disueltas. La disolución en las costumbres. Entonces, uno como Joseph Ratzinger, en frente de este problema de la homosexualidad en la cima de la iglesia, tiene que darse cuenta que es imposible para él de manejar este problema. Y yo en su lugar, si yo pensara como él, yo también dimitiría, porque me doy cuenta que es algo que sigue mis pensamientos, que es la consecuencia de mis pensamientos. Mis pensamientos casi no puedo, de todas formas no quiero cambiar, no puedo manejar este problema, voy a dejar un sucesor. Esto me parece muy verosímil. Entonces, ¿qué haría falta para solucionar este problema de las costumbres en la cima de la iglesia? Haría falta, lógicamente, según esta lógica, según este argumento, haría falta un papa con la fe, que cree en la doctrina de la iglesia, que cree en los 10 mandamientos, que cree que hay 4 pecados que gritan al cielo, incluso la homosexualidad, y él tendría que enfrentar con esta fuerza de la fe, con esta certidumbre, tendría que hacer salir del Vaticano rayos y tonitros en todo el mundo para restablecer por lo menos el pensamiento derecho. En el Vaticano de hoy, dentro de 30 días, tal vez dentro de 3 días, se haría asesinar. Como Juan Pablo I, que fue asesinado. Sin duda. Hay que decir las cosas así como son. Fue asesinado por Cardinal Vío, quién sabe, Dios sabe. Pero tenía buena salud y la mañana se encuentra muerto. Han puesto cualquier cosa en su vaso de té de noche. Entonces, el Vaticano está bajo el poder del demonio en este momento. Se haría asesinar. Él haría enseguida al cielo. Ningún problema. Ascensor al cielo, mártir, sin ningún problema para él. Problema para su sucesor.
¿Qué hay que pasar con su sucesor? El sucesor tiene que hacer exactamente la misma cosa. Tiene que tener la misma fe, la misma fuerza y claridad de la fe, anunciar la misma solución, excomunión de todos los criminales, de todos los maricones dentro de la iglesia, y se hace asesinar en 4 días. O tercero, 5 días. En fin, los católicos endormecidos, tontos. Los católicos son tontos. Los católicos tontos se despertarían, en fin se despertarían, cuando verían tantos papas mártires, el uno después del otro. Y en fin, si los católicos se despiertan, insisten que los sacerdotes y los obispos y los cardenales se comporten correctamente, según la fe, la cosa podría corregirse así, solo con la verdadera fe. No va a pasar así, es imposible, es demasiado tarde. Estamos en una situación del tiempo de Noé. En el tiempo de Noé leemos en la Escritura Sagrada que la corrupción, los hombres habían corrompido sus caminos, ¿cómo se dice? Camino. Habían corrompido su camino. Y imposible que los hombres podían todavía corregirse a sí mismos. No. Demasiado tarde. Son demasiado corruptos. La única cosa que Dios podía hacer para corregir la situación era el diluvio, lavar la casi totalidad de la humanidad y empezar de nuevo con 8 almas. Señor y señora Noé, señor y señora Ham, señor y señora Seth y señor y señora Jafet. 4 varones, 4 mujeres en la arca y la humanidad empieza de nuevo. Limpiar completamente, casi completamente y empezar de nuevo. Así mismo hoy. Dios ha prometido en el tiempo de Noé, Dios ha prometido que no va a limpiar de nuevo con el agua. Ha prometido que no habrá un segundo diluvio de agua, pero no prometió que no habría un diluvio de fuego. Y Nuestra Señora, en apariciones, en locuciones, locuciones de 1973 en Akita, en Japón, Nuestra Señora dijo a una hermana japonesa que vive todavía, la suore Agnes Sasagawa, japonesa, dijo que habrá un castigo si los hombres no se enmiendan, habrá un castigo peor que todo lo que se ha visto hasta ahora en la historia de la humanidad. Los buenos, la gran parte de la humanidad va a perecer, los buenos con los malos, los laicos con los sacerdotes, y los sobrevivientes, dice, tendrán envidia de los muertos porque la situación después del castigo será tan terrible. Y aquí lo que estamos mereciendo es Nuestra Señora que habla, y no yo. A locuciones sin aparición a esta hermana. Tercera locución, 13 de octubre 1973. 13 de octubre, Nuestra Señora hace la conexión entre Akita y Fátima, así, porque 13 de octubre fue el día del gran milagro de Fátima. Claro que Nuestra Señora dice, los hombres de la Iglesia, del Vaticano, no quieren saber nada de Fátima, han puesto la tercera parte del secreto de Fátima en un cajón, han echado la llave, quieren que yo me calle. Yo no me callo, pero me alejo de corrupta Europa, que no quiere escuchar, es incapaz, y me voy a Japón para hablar a una honesta pequeña japonesa de la situación de la humanidad. Y si ustedes no conocen el tercer mensaje de Akita,
Akita. Encomiendo que ustedes busquen en el internet, muy fácil encontrar Akita, Our Lady of Akita, Nuestro Señor de Akita. Y busque el tercer mensaje. Y es la única solución, porque los hombres no van a enmendarse, no van a corregirse. En teoría podemos corregirnos. En teoría tenemos todos el libre albedrío. En teoría los maricones del Vaticano podrían convertirse, en teoría. De hecho no lo harán. La gran mayoría no lo harán. La mayoría no lo harán. Entonces vamos al castigo. ¿En cuántos años? No sé. Pero me asombraría a mí que sería más que 10 años. No pienso que sea lejos el castigo. Prima del castigo, antes del castigo, el aviso de Garabandal y el gran milagro de Garabandal. Pero Garabandal también, los hombres de la iglesia han puesto en un cajón, han echado la llave y han tratado de borrar la intervención de Nuestro Señor en Garabandal, como en Fátima, pero no se dejó borrar. Y la situación de los hombres no cambia por esconder la solución del cielo. El problema no es resuelto, es solucionado escondiendo la solución del cielo. La solución del cielo nos fue dado con Fátima, la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María, con todos los obispos del mundo. Otra vez más, los hombres de la iglesia no quieren hacer lo que pide la Madonna, la Madre de Dios. Entonces llegan a esta situación en que el Papa tiene que dimitir porque no tiene en absoluto la solución, no concibe la solución de este problema. Y de hecho el problema es inhumanamente, en efecto, hoy insoluble. Solo con el martirio de 4, 5, 6 papas, l'uno después del otro, y para que en fin los tontos católicos se despierten y exigen que los hombres de iglesia hagan su deber, pero esto no va a pasar. Entonces, humanamente no hay esperanza. Así para la iglesia. El mundo, la fraternidad, ¿qué es la fraternidad? La fraternidad San Pío X. La fraternidad San Pío X hace parte de la iglesia. No de la iglesia oficial, porque desde 76, la fraternidad, no, desde 75, la fraternidad ha sido por los hombres de la iglesia, por los hombres de los romanos, ha sido disuelta como organización oficial de la iglesia. 88, las excomunicaciones supuestamente llevadas a todas estas tonterías. Hace parte de la iglesia porque los laicos y sacerdotes y obispos de la fraternidad, gracias a Monsignor Lefebvre, tenían la fe, la verdadera fe, y practicaban la fe, así como la verdadera fe tiene que ser practicada, en general. Pero Monsignor Lefebvre murió en 91. Y 97 se funda un grupo en París, GREC, por la necesaria reconciliación. Un pequeño libro en francés de un sacerdote de la iglesia oficial, el padre Michel Lelon, en que explica cómo este grupo de laicos con unos sacerdotes se juntó en 97, 6 años después de la muerte de Monsignor Lefebvre, para pensar cómo con
encuentros de amistad entre católicos de la tradición y católicos de la Iglesia oficial, podríamos, sin teología, pensar en una manera de hacernos amigos y así podríamos resolver el problema de la tradición, este enfrentamiento entre la tradición y la Iglesia oficial. ¡Qué lindo! Encuentros y vamos a resolver el problema de la Iglesia. ¡Qué tontería! Porque otra vez olvidan la doctrina, pasan por lado de la doctrina, pasan por lado de la realidad. Piensan que los hombres, se encontrando entre ellos y siendo amigos y amistables entre ellos, van a cambiar la realidad o controlar la realidad. No. La realidad se aprende con la doctrina y el laico que murió antes de la fundación de Grec, pero él fue diplomático francés y escribió un texto unos meses antes de morir en 95, 96, no me acuerdo, y escribió este texto, Monsieur Perol, unos meses prima de volver a Dios. En 1995, Gilbert Perol ha escrito una nota larga en que se lee, cita, yo no tengo ninguna competencia especial en teología. Luz roja, pasa por lado de la teología. Finge que, no siendo teólogo profesional, entonces podrá resolver el problema de tradición. Y el problema es el siguiente para él y para los que piensan como él. Es decir, que Monsignor Lefebvre, la fraternidad fundada en 1970 y hemos llegado a 1995, entonces 25 años después del nacimiento de la fraternidad ha mostrado que es católica. Las misas, los conventos, los seminarios, los sacerdotes, toda la construcción de Monsignor Lefebvre muestra con sus frutos que es católico. Bien. Por otro lado, tenemos Roma. Roma es católica. ¿Cómo se puede pensar que Roma no es católica? Vaticano, todos los botones rojos, las aulas con mármol, estos edificios, iglesias, basílicas, es católica Roma. Pero hay este enfrentamiento entre Roma y Ecum y la fraternidad. ¿Cómo es posible? Tenemos que resolver este problema, porque el católico por este lado, católico por otro lado, es imposible que no se entiendan. Pero tenemos este enfrentamiento. ¿Qué tenemos que hacer? No somos teólogos. Entonces pasamos por el lado de la doctrina y hagamos encuentros de amistad. Seamos amigos, amor. All you need is love. Sí, all you need is love. Los Beatles lo han dicho. Entonces, dice, no siendo y teniendo tampoco una misión de la Iglesia, pero empujado por el sufrimiento que sienten tantos fieles por las divisiones que siguen el concilio, o por lo menos
que siguen la manera en que el concilio ha sido aplicado, convencido que es urgente impedir que estas oposiciones se hagan más duras y se hagan imposibles a remediar, yo pienso que la situación actual de la Iglesia y del mundo exigen de poner el problema en términos completamente nuevos. Viejo problema, yo tengo una nueva solución. En lugar de la teología, diplomacia, amistad. Es infantil, de hecho es infantil. Gente inteligente, francesa, de París, diplomate, alto servidor, alto burócrata, en un buen sentido, diplomate y servidor del gobierno francés, Monsieur Perrault. Pero en las cosas de la religión, tonto como un niño, por esta falta del sentido de la doctrina. La doctrina no es fórmulas secas y antiguas hechas para encarcelar mi brillante mente. No. La doctrina exprime lo que es real, lo que es. Y si yo paso por lo que es, caeré en la fantasía, y la fantasía no resolverá nada. Pero constantemente el hombre moderno que tiene sopa en la cabeza recurre a la sopa para solucionar los problemas. Construye organizaciones de sopa, gobiernos de sopa, artes de sopa, medicina de sopa, derecho de sopa, el derecho dicho positivo, que pasa por lado del derecho natural, que rechaza el derecho natural. Todo esto está para acabar, está para ser lavado y pisoteado por Dios. Y mostrar por lo que es, tonterías de niños. Pero, Monsieur Perrault es un hombre correcto, prestigioso, inteligente, serio, aparentemente serio, y tiene amigos semejantes. Muere en 95, pero su viuda continúa su obra. En 97 se encuentra ella con Madame Huguette Perrault, todo se raconta en este librito. Se encuentra con, y vamos a ver, es el problema de la fraternidad, es el problema de fondo de la fraternidad de hoy. Y se encuentra, Madame Perrault se encuentra con un sacerdote de la fraternidad, el padre Laurence, Alain Laurence. Con el este padre de la nueva iglesia, Michel Lelong, padre Lelong, y un dominicano francés, padre Lebrousse. Y son 4. Padre Lebrousse muere después de unos años, entonces hay esencialmente 3 que yo comprendo, que yo sepa. 3, Lelong, Laurence y Madame Perrault. Y estos 3 organizan estos encuentros de teólogos de la Iglesia oficial y teólogos de la fraternidad, sacerdotes de la fraternidad, siempre para que se encuentren y hablan, que parlent de choses qui fâchent sans se fâcher. Es decir, que hablan de cosas aptas a hacer enojar a la gente, pero sin enojarse. ¿Qué significa? Significa hablar de guerras doctrinales fingiendo que no son guerras. Parler de choses qui fâchent sans se fâcher. Es la fórmula de uno de los sacerdotes de Grec. Vamos por los dos lados de la división doctrinal. Vamos a encontrarnos y ser amigos y exprimirnos y así
se creará un clima de amistad y de entendimiento y que permitirá de reconciliar el problema doctrinal. Ridículo. Pero sigue siempre más público, empieza discreto, pero sigue 2000, 2004, 2008, sigue siempre más amplio hasta lo que ha tenido que ser para los miembros de GREC, y hubo de 2006, 2007, 2008 en París reuniones de unos cientos de personas. Entonces, reuniones un poco numerosas y de gente de una cierta importancia, y teólogos vienen de Roma a París para participar, sacerdotes de la fraternidad vienen de otros prioratos en París para participar, todos se encuentran, hablan, se aman, bien. Para GREC, las discusiones doctrinales de 2009 a 2011 han tenido que ser como la realización de sus esperanzas. Es decir, en fin, tenemos 4 teólogos romanos y 4 sacerdotes de la fraternidad, digamos, teólogos de la fraternidad, pero no tienen licencias ni doctorados oficiales, pero han leído un poco de Santo Tomás, entonces. Y por los dos lados se esperaba sin duda, y Monsignor Fuller y Benedicto XVI, que estos 8 llegarían a entenderse. Y GREC, en fin, nosotros no somos teólogos, pero en fin, hemos facilitado y hecho que pueden encontrarse los teólogos por los dos lados. Maravilla, esperemos. ¿Qué va a pasar? Esperemos que van a entenderse, maravilla. Esperemos que disolverán la doctrina. Gracias a Dios y a los 4 buenos sacerdotes de la fraternidad, Monsignor Garreta, l'Abbé de Jonah, l'Abbé de la Roque, l'Abbé Glaise, la fraternidad mantuvo la doctrina, la buena doctrina, y salió clarísimo que entre la doctrina de los conciliares de Roma, teólogos altos de Roma, y la doctrina de la tradición representada por los 4 sacerdotitos de la fraternidad, hay un abismo, hay un abismo. Son planetas en órbitas completamente diferentes que nunca van a encontrarse. Porque los principios de la teología de la tradición son la realidad. Corresponde a la realidad. Existe una realidad afuera de mi mente. Esto es una mesa. Se puede ver, se puede tocar, se puede sonar. Es una realidad afuera de mi mente. Asimismo, la Inmaculada Concepción, realidad afuera de mí. Yo no inventé la Inmaculada Concepción. No pensé en ella. No, es un acontecimiento de la historia de hace 2000 años. Sí. Pero, yo puedo creer en esto. Si tú quieres creer en la Concepción, muy bien. Pero yo prefiero no creer en la Inmaculada Concepción. Yo he liberado mi mente. Yo no necesito creer en esto. Yo me he liberado de la realidad. Los principios fundamentales de la tradición y de la modernidad son inconciliables. Es imposible conciliar la idiotía con el sentido común, natural y sobrenatural. Es imposible. Salió, gracias a Dios, por lo menos de estas discusiones, que
hubo este abismo. Qué lástima, dice Benedicto XVI. Qué lástima, dice Monsignor Feuillet. ¿Qué pasó dentro de la fraternidad? Antes de las discusiones doctrinales que formaron como una culminación de un cumplimiento de esta esperanza que los inconciliables se pueden conciliar, la esperanza de salir de la realidad, la esperanza de vencer la realidad, la esperanza de reemplazar la realidad de Dios con las fantasías del hombre. Una culminación de estas discusiones. Bien, las discusiones, en fin, después de ocho encuentros, claro, inconciliable. Felicidades, los 4 sacerdotitos de la fraternidad. Felicidades, mis compañeros. Bien. Pero, ¿qué pasa? Prima, antes de las discusiones, la fraternidad tenía el pensamiento de Monsignor Lefebvre, es decir, desde 88. Hasta 88, Monsignor Lefebvre hizo todo para entenderse con los romanos, para que los romanos protejan la tradición y no insistan para destruir la tradición. En las negociaciones de 88 salió en fin claro a Monsignor Lefebvre que los romanos no querían la tradición. Por eso Monsignor Lefebvre dijo, bien, ahora yo hago 4 obispos y desde ahora ninguna discusión con los romanos hasta que profesen de nuevo las grandes encíclicas antiliberales de los papas, Pascendi, Syllabus, Quanta Cura, Lamentabili y otros. Bien, así dijo. Y hasta su muerte se expresó de manera muy firme y muy clara, porque había hecho todo para que los romanos se comportaran bien, no se comportaron bien, comprendió, actuó en función de lo que había visto, experimentado y comprendido. Roma es imposible hasta que se convierten. Bien, claro. Y entonces decíamos en Lefebvre, y fue el pensamiento de la fraternidad hasta las discusiones doctrinales, más o menos, ningún acuerdo práctico sin acuerdo doctrinal. La primacía de la doctrina es lo que estoy yo diciendo. No primacía de dogmas secos, encarcelantes. Es una concepción moderna de lo que es la doctrina y una concepción profundamente falsa de lo que es la doctrina. El hombre moderno ve la doctrina como una cárcel. Es pensar como si mis 2 piernas son un cárcel porque no tengo 3 o porque no tengo 4 como los animales. Los 2 que tengo me permiten de pasear, de moverme. No son una cárcel, son una posibilidad. Son una capacidad. Asimismo, una verdad fija y clara en mi mente no es una cárcel, sino es una piedra firme para avanzar, para construir. Así hay que ver así la doctrina. Bien, entonces, Monsignor Lefebvre tenía esta posición firme y clara, ningún acuerdo práctico sin acuerdo doctrinal. Hay que acordarnos en la doctrina, Syllabus, Quanta Cura, Pascendi, las grandes declaraciones de los papas contra las tonterías, idiotías del mundo moderno. Hay que, hasta que si Roma no se convierte, ninguna discusión con los romanos. Y ningún acuerdo sin acuerdo en la doctrina. Bien.
posición hasta las discusiones doctrinales. ¿Qué hace la fraternidad? ¿Cómo actúa la cúpula de la fraternidad enseguida después de las discusiones doctrinales? Cuando salió claro que las dos posiciones son inconciliables, las dos doctrinas son inconciliables. Porque sopa es una doctrina. Es una doctrina de la bondad, doctrina que enseña la bondad de la sopa. Y insiste para la sopa como fundamento. Bien, es una doctrina. Bastante falsa, pero es una contradoctrina. Hay la verdadera doctrina y la doctrina de la sopa. Bien. ¿Cómo actúa la cúpula? En lugar de no buscamos un acuerdo práctico sin acuerdo doctrinal, en lugar de esto, pues que no hay acuerdo doctrinal, buscamos un acuerdo práctico. El contrario, casi exacto contrario de Monsignor Lefebvre. Así Monsignor Lefebvre. Disculpe, queridos amigos, es un idiota, Monsignor Lefebvre. Disculpe. Es un hombre moderno que no comprende la doctrina, lo que es la doctrina, y que no quiere la doctrina, no comprende la doctrina y sigue conduciendo la fraternidad San Pío X sin comprender lo que es la doctrina. ¿Cómo es posible? Es un castigo de Dios por el mundo moderno. Un castigo de la fraternidad San Pío X. Nosotros somos de la fraternidad San Pío X. Somos los mejores. Oh, los otros. Oh, cuidado, orgullo. Dios rechaza su gracia a los orgullosos y da su gracia a los humildes. Dice la Escritura Sagrada y es clarísimo. Entonces, entre otras cosas, Dios está castigando, poniendo el orgullo de la fraternidad. No todos son orgullosos. Yo es cierto lo soy. Pero no todos. Pero muchos lo son. Y entonces no place a Dios, no gusta a Dios. Y está castigando también el hecho que los sacerdotes de la fraternidad no han comprendido Monsignor Lefebvre. No habrán tratado de comprender Monsignor Lefebvre y no han comprendido. Y es demasiado normal para el mundo moderno, para hombres modernos, es trágicamente normal. Es el contrario que no sería normal. Entonces la caída amanezante, todavía la fraternidad es listing heavily to port, como un buque, to list to port. Es decir, se inclina a izquierda gravemente. El buque amenaza de hundir, pero no ha hundido. Hasta ahora no ha hundido. Hay un sacerdote americano, Father Ringrose, que dice, para la fraternidad, ayer luz verde, hoy luz no roja, sino amarilla. Es decir, la fraternidad está en una posición muy peligrosa. No todavía luz roja, no todavía hundido, pero en gran peligro. Y un castigo de Dios del hombre moderno, de lo que es el hombre moderno. Entonces, se puede pensar que los chiquitos de la fraternidad, es decir, los buenos seminaristas que ingresaron en los seminarios, ayer y antes ayer, son todos modernos, casi todos, la gran mayoría de los sacerdotes de la fraternidad nacieron o en los años 60 o después.
Es decir, que no han conocido el mundo de antes del concilio. Conocen solo este mundo revolucionario desde los años 60. ¿Y qué tienen los hombres modernos, los chicos modernos, para formarse? ¿Qué tienen como ejemplo? ¿Qué tienen como enseñanza en sus escuelas, en sus colegios, en sus universidades? Una enseñanza muy pobre. Química, física, matemática, artes falsificadas, artes comunistas. No hay, verdad no hay. Y no se enseña que existe una verdad encima de todo, una verdad objetiva, que no cambia, que no se muda, que excluye el error. Este concepto de una verdad, y que la verdad de Dios sea de este tipo, única, exclusiva, objetiva, no de los hombres. Y que se impone a los hombres, por favor. Hay alguien encima de nosotros que se impone a nosotros. No somos libres de recrear la realidad. No, tenemos el libre albedrío. Podemos desafiar a Dios si queremos, pero sufriremos las consecuencias. No somos libres de desafiar a Dios y no sufrir las consecuencias. Tenemos el libre albedrío, pero no el derecho de desafiarlo, y si lo desafiamos, sufriremos las consecuencias. Entonces, muchos sacerdotes de la fraternidad son jóvenes. Es comprensible que no hayan comprendido a Monseñor Lefebvre. Pregunta entonces, ¿es posible hoy construir una congregación católica? Yo no lo creo. Casi no lo creo. Se dice en inglés, you can't make bricks without straw. Es imposible hacer ladrillos sin paja. No, los hombres modernos son paja pobre. Demasiado pobre para hacer una congregación católica. Tal vez, cuidado, exagero un poquito. Tal vez demasiado pobre para ser sacerdotes católicos. Es fuerte decir esto, porque es imposible que la iglesia muera. Dios es Dios. Dios puede hacer dice nuestro Señor, Dios puede hacer de las piedras hijos de Abraham. Sí, en la Pasión dice esto. Dios puede hacer de chicos modernos sacerdotes. Puede, Dios puede. ¿Cómo lo hará mañana? Con seminarios clásicos, como los seminarios de la fraternidad. Pero los seminarios de la fraternidad son responsables, han formado tantos sacerdotitos de la fraternidad que hoy no protestan cuando su superior general se comporta como un idiota, porque los pobrecitos no comprenden la idiotía del rechazo de la doctrina, de la incomprensión de la doctrina. Los jóvenes no entienden. Son jóvenes. Se ponga mentalmente en los años 60, 70. El mundo se pone revolucionario, las instituciones caen, se corrompen, los hombres se corrompen, y estos chicos buenos se fueron a los seminarios diciendo, hay algo sano, hay una institución sana, es la fraternidad San Pío X. Pensamiento justo en aquel tiempo, en aquel momento. Y no hay héroes en el mundo moderno, pero Monseñor Lefebvre es un héroe verdadero, mucha verdad en esta afirmación. Entonces, estos jóvenes se dijeron,
no puede caer. La fraternidad San Pío X no puede caer. La fraternidad es la mejor. La fraternidad es, nosotros somos un paso y un orgullo y una ceguera. Igualmente, Monseñor Lefebvre no tuvo defectos. Otro discurso que se podría hablar de las deficiencias de Monseñor Lefebvre, que según me son en parte responsables de lo que está pasando con la fraternidad. No soy infalible, entonces estas cosas se puede discutir estas cosas, pero de todas formas la fraternidad está en peligro, sino en gran peligro, por razones en el mundo moderno completamente normales. La descuida de la doctrina, el desconocimiento de la realidad es hoy normalísimo y no se puede otro que comprender a los laicos y a los sacerdotes que no comprenden la importancia, la naturaleza y la necesidad de la doctrina. Pero yo puedo comprender todo que quiero, pero las cosas son lo que son. Yo puedo comprender un chico que trata de construir una escala con arena, pero una escala con arena no va a servir. Será bello, con la ayuda de agua será bello, pero no se puede subir. Las cosas son lo que son. Entonces, yo puedo comprender esta falta de doctrina, falta de comprensión de la doctrina que es casi universal hoy, pero no puedo esperar que con esta falta de doctrina se podrá construir algo, porque no se puede construir una escala con arena, no se pueden hacer ladrillos sin paja, y no se puede construir una congregación de doctrina con cabezas de sopa. Es una contradicción. ¿De dónde vendrán mañana las cabezas de doctrina? Buena pregunta. Porque de esa pregunta yo creo que los hombres no van a enmendarse. Yo creo que Dios tendrá que castigar. Yo creo que habrá el aviso de Garabandal, el gran milagro de Garabandal y el gran castigo de Garabandal. Y después del gran castigo habrá el triunfo del corazón inmaculado de María. Y no durará mucho tiempo, y después de este triunfo habrá el anticristo. El anticristo, 50, 60 años, tal vez. No es... Se puede equivocar completamente pensando en 50, 60 años hasta el fin del mundo. Podría ser 20, 30 años, podría ser 80, 100, no sé. Pero de todas formas, la situación de hoy es gravísima. Las soluciones son las soluciones de ayer, no pueden ser otras. La buena doctrina, los sacramentos, las buenas costumbres, los 10 mandamientos, es la solución de siempre, es la solución. Monseñor Lefebvre ha mostrado al mundo que esta solución de ayer funciona aún en el mundo moderno. Solo no comprendiendo a Monseñor Lefebvre se podía dejar estas soluciones y preferir la conciliación de los inconciliables y las tonterías que hoy está destruyendo y la Iglesia y la fraternidad. Cuadro negro, cuadro muy sombro.
esta no es la pregunta es un cuadro real, es un retrato real de lo que es hoy, lo que nos rodea hoy. Creo que sí.